Hay ciudades que mueren lentamente, y hay otras que simplemente desaparecen. Sin ruinas, sin explosiones, sin despedidas públicas. En solo 24 horas, una ciudad entera fue vaciada como si nunca hubiera existido. No hubo guerra declarada. No hubo desastre natural registrado. No hubo alerta internacional. Solo una orden urgente, transmitida a puertas cerradas, que obligó a miles de personas a abandonar sus hogares sin explicaciones. Los relojes siguieron funcionando, las luces quedaron encendidas y las mesas puestas. Pero al día siguiente, no quedaba nadie. Calles vacías. Escuelas cerradas. Hospitales abandonados con camas aún calientes. Durante años, cualquier mención oficial fue negada. Archivos borrados. Mapas alterados. Fotografías clasificadas. Como si alguien hubiera decidido que esa ciudad jamás debía ser recordada. Y si este caso es real, como indican los documentos filtrados, entonces no estamos ante una evacuación común, sino ante uno de los encubrimientos más grandes y silenciosos del último siglo. Mi investigación comenzó con un documento administrativo fechado a las 3:17 de la madrugada. No tenía membrete visible ni firma clara. Solo una frase subrayada 3 veces: evacuación total. Ejecución inmediata. Sin comunicación externa. El nombre de la ciudad aparecía solo una vez en todo el expediente, y luego nunca más. En los registros oficiales actuales, ese lugar no existe. No figura en censos, catastros ni archivos históricos accesibles al público. Lo inquietante no es solo que la ciudad fuera evacuada, sino la velocidad. 24 horas no bastan para trasladar una población entera sin caos, sin resistencia y sin dejar rastros visibles. Testimonios indirectos hablan de convoys nocturnos, rutas bloqueadas y militares que no portaban insignias. Algunos recuerdan helicópteros sobrevolando durante toda la noche. Otros, un silencio absoluto impuesto por miedo. Este no es un relato especulativo ni una teoría sin base. Lo que estás a punto de escuchar surge de documentos fragmentados, grabaciones incompletas y declaraciones que alguien intentó enterrar. Pero no todo puede ser borrado, y esta historia es la prueba. La carpeta no tenía membrete oficial. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Era gris, vieja, con las esquinas dobladas por el tiempo. No llevaba sellos visibles ni logotipos gubernamentales. Solo una inscripción escrita a máquina, casi borrada por la humedad. Protocolo de evacuación total, ejecución inmediata. Sin fecha. Sin firma. La encontré por accidente, enterrada entre archivos de protección civil durante una investigación universitaria sobre desplazamientos forzados en América Latina. El funcionario que me permitió acceder al archivo insistió en que aquello no existía, incluso mientras yo lo sostenía en mis manos. Ese expediente no debería estar ahí, murmuró. Y usted no debería estar viéndolo. Pero ya era tarde. Dentro había mapas, listas incompletas, transcripciones de llamadas radiales, y un nombre que no figuraba en ningún registro moderno. San Áureo. Una ciudad. O, al menos, lo que alguna vez fue una ciudad. San Áureo estaba marcada con un círculo rojo en el mapa, situada en una región montañosa, lejos de rutas comerciales, aeropuertos y centros urbanos. No aparecía en Google Maps. No aparecía en censos recientes. No figuraba en catastros. Era como si alguien hubiera pasado una goma gigantesca sobre ella. La siguiente página fue aún más perturbadora. Un cronograma detallado de evacuación, dividido en horas. Hora 0, emisión de orden. Hora 6, aislamiento total del perímetro. Hora 12, retiro de población civil. Hora 24, cierre definitivo. 24 horas. Eso era todo el tiempo que se le había dado a una ciudad entera para desaparecer. Pasé las páginas con las manos temblando. Había estimaciones de población, 8.742 habitantes. Había referencias a escuelas, hospital, mercado central, iglesia. Había rutas marcadas para convoys militares. Pero no había una sola línea explicando por qué. Ninguna. Solo una frase, repetida 3 veces, subrayada con fuerza. No se debe informar a la población sobre la naturaleza del evento. Esa noche no pude dormir. Busqué San Áureo en archivos periodísticos antiguos, bibliotecas digitales, hemerotecas regionales. Nada. Como si jamás hubiera existido. Hasta que encontré una mención. Un pequeño recorte de un periódico local, fechado en 1983. No hablaba de evacuación.
No hablaba de emergencia. Solo decía: interrupciones inusuales en los servicios eléctricos continúan afectando a comunidades de la región. Autoridades piden calma. La región coincidía. Sanaurio estaba allí. Pero algo había comenzado antes. Viajé a la zona una semana después. No fue fácil. Nadie sabía indicarme el camino exacto. Algunos decían que ese nombre era antiguo. Otros aseguraban que jamás lo habían oído. Un chofer de autobús se negó a llevarme más allá de cierto punto. Ahí no hay nada, dijo. Solo monte y silencio. Continué a pie. Tras varias horas de caminata, el paisaje cambió de forma abrupta. La vegetación se volvía más espesa, como si la naturaleza hubiera reclamado el terreno con prisa. Árboles creciendo donde alguna vez hubo calles. Asfalto resquebrajado bajo la tierra. Y entonces lo vi. Un poste de luz oxidado. Luego otro. Y otro más. Sanaurio no estaba completamente borrada. Estaba abandonada. Las casas seguían en pie, muchas con puertas abiertas. Algunas tenían platos sobre las mesas. Ropa en los armarios. Juguetes en los pisos. Todo parecía detenido en medio de una acción cotidiana. Como si alguien hubiera gritado váyanse, y nadie hubiera tenido tiempo de pensar. Entré en la escuela. Los cuadernos seguían sobre los pupitres. En el pizarrón, escrito con tiza. Examen lunes. El calendario marcaba el mes correcto. Pero el año había sido arrancado. El hospital era peor. Camas sin pacientes. Instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo. Un reloj detenido exactamente a las 3:17. En todos los edificios, el mismo detalle inquietante. Los relojes se habían detenido a la misma hora. 3:17. No encontré restos humanos. No encontré señales de lucha. No encontré marcas de incendio ni explosión. Era una ciudad intacta y muerta. Al caer la tarde, encontré algo que no figuraba en los documentos. En la plaza central, bajo la estatua de un fundador olvidado, había una placa de metal colocada después de la evacuación. No tenía nombre de institución. Solo una advertencia grabada. Zona clausurada por orden superior. No rehabitar. Nada más. Esa noche acampé en las afueras. Fue un error. A las 3:17 de la madrugada, exactamente, me despertó un sonido. No era viento. No eran animales. Era un zumbido bajo, constante, que parecía venir del suelo. Como si algo vibrara bajo la ciudad. Me levanté, linterna en mano, y vi luces encendiéndose. Una a una. Faroles que no tenían electricidad desde hacía décadas comenzaron a parpadear. Ventanas brillaron por un segundo. La torre de la iglesia emitió un resplandor breve, y luego todo volvió a apagarse. Silencio absoluto. Sentí una presión en los oídos. Un mareo repentino. Una sensación de que no estaba solo. Al amanecer, encontré huellas. No humanas. Eran marcas profundas en la tierra, alineadas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado fuera de la ciudad o hacia ella. Tomé fotografías. Grabé audio. Recogí muestras de tierra. Y entonces vi el documento final en la carpeta. Un anexo que no había notado antes. Era una transcripción de radio, clasificada como ultra confidencial, fechada la noche de la evacuación. La última línea decía: Señor, la población ya fue retirada. Pero el fenómeno sigue activo. Entonces no queda nada que proteger. ¿Y la ciudad? La ciudad ya cumplió su función. Sanaurio no fue evacuada por una guerra. Ni por un desastre natural. Ni por una epidemia. Fue evacuada porque algo ocurrió allí. Algo que no debía continuar. Y alguien decidió que la única solución era borrar una ciudad entera del mapa en solo 24 horas. Y eso solo fue el comienzo. La orden llegó a las 3:17 de la madrugada. No fue anunciada por radio abierta ni comunicada por autoridades civiles. No hubo sirenas, ni discursos, ni comunicados oficiales. La orden llegó en sobresellados, entregados mano a mano por hombres sin insignias visibles, vestidos con uniformes genéricos, sin banderas, sin nombres. En cada sobre, el mismo mensaje mecanografiado. Evacuación inmediata. Tienen 24 horas. Llevar solo lo indispensable. No hacer preguntas. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un simulacro. La ciudad ya había vivido ejercicios de emergencia por incendios forestales y terremotos.
pero algo no encajaba. Esta vez no había rutas marcadas, ni centros de reunión, ni personal médico esperando. Solo instrucciones vagas y una amenaza implícita que nadie se atrevía a pronunciar. El narrador, yo, era entonces un joven archivista municipal. Mi trabajo consistía en clasificar permisos de construcción, nacimientos, defunciones. Nada extraordinario. Pero aquella madrugada, cuando el alcalde golpeó la puerta de mi apartamento, supe que lo que estaba ocurriendo no era un ejercicio. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, y las manos le temblaban. Tenemos que cerrar el archivo, dijo sin saludar. Todo. Ahora. ¿Cerrar? ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. No respondió. Solo entró, miró alrededor como si temiera que las paredes escucharan, y añadió. Queman lo que no puedan cargar. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? No debe quedar nada, repitió. Ni planos, ni actas, ni registros antiguos. Nada que pruebe que esta ciudad existió como la conocimos. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, se fue. Afuera, la ciudad empezaba a despertar de una forma extraña. No había ruido de tráfico, ni música, ni discusiones. Solo puertas abriéndose con cautela, pasos apurados, murmullos. En algunas casas, se oían llantos contenidos. En otras, discusiones en voz baja. La noticia corría como un susurro venenoso, tenemos 24 horas. Nadie sabía por qué. A las 6, los primeros camiones militares aparecieron en las avenidas principales. No llevaban marcas reconocibles. Eran grises, idénticos, como si hubieran salido de una misma fábrica secreta. Se estacionaron en puntos estratégicos, bloqueando salidas secundarias, controlando accesos. Los soldados no hablaban con los civiles. Solo observaban. En la plaza central, un grupo de vecinos se reunió exigiendo explicaciones. Un anciano gritaba que había vivido allí toda su vida, que nadie tenía derecho a echarlo. Una mujer sostenía a su hijo, preguntando a quién debía acudir si estaba enfermo. Nadie respondió. A las 9:30, el suministro eléctrico se cortó por sectores. Primero los barrios periféricos, luego el centro. El agua siguió el mismo patrón. No fue un fallo, fue un apagado sistemático. Era como si la ciudad estuviera siendo desconectada pieza por pieza. Fui al archivo municipal con otros 3 empleados. El edificio estaba custodiado por 2 hombres armados. Nos permitieron entrar solo porque llevábamos credenciales. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y tensión. ¿Qué quemamos?, preguntó Marta, una compañera, con la voz quebrada. Miré los estantes, décadas de historia. Nacimientos, matrimonios, defunciones. La prueba tangible de que miles de personas habían vivido, amado y muerto allí. Todo lo anterior a 20 años, dije sin saber por qué. Empiecen por ahí. Era una decisión arbitraria. Desesperada. Pero necesitaba un criterio para no colapsar. El fuego comenzó en el patio trasero, dentro de bidones metálicos. Las hojas se retorcían al arder. Los sellos oficiales se ennegrecían. Los nombres desaparecían en humo. A mediodía, la ciudad ya no era la misma. Las calles estaban llenas de maletas, cajas improvisadas, bolsas de basura con pertenencias. La gente caminaba sin rumbo claro, esperando instrucciones que nunca llegaban. Los teléfonos no tenían señal. Las radios solo emitían estática. Lo más inquietante era el silencio de los animales. No había perros ladrando, ni pájaros. Incluso las palomas habían desaparecido. A las 3, comenzaron los primeros abandonos forzados. Casas marcadas con pintura roja en las puertas eran desalojadas de inmediato. No importaba si estaban listas o no. No importaba si alguien se resistía. Vi a una familia sacada a la fuerza. La madre gritaba que su padre estaba postrado, que no podía moverse. Un soldado la miró sin expresión y respondió. No está autorizado. Nada más. A las 6, el cielo empezó a cubrirse de nubes bajas. No era una tormenta común. Las nubes parecían inmóviles, densas, como una tapa cerrándose sobre la ciudad. El aire tenía un olor metálico, parecido al ozono después de un rayo, pero constante. ¿Lo sientes?, me preguntó Marta. Es como si algo estuviera cargándose. No supe qué responder. Al caer la noche, las luces de los camiones militares iluminaban fachadas vacías. Ventanas abiertas. Puertas entreabiertas.
Platos aún sobre las mesas. Relojes detenidos en horas distintas, como si el tiempo se hubiera fragmentado. A las 10, recibí un mensaje en un papel doblado, deslizado bajo la puerta del archivo. No tenía firma. Si encuentras el registro subterráneo, no lo abras. Sella la entrada y aléjate. Sentí un frío recorrerme la espalda. El registro subterráneo era un rumor. Un archivo antiguo, previo a la fundación oficial de la ciudad, guardado en túneles olvidados bajo el edificio municipal. Nunca había sido catalogado. Nunca aparecía en inventarios. Tenemos que irnos, dijo Marta. Esto ya no es seguro. Asentí. Pero algo me detenía. Una intuición absurda. Si iban a borrar la ciudad de los registros, ese lugar era la clave. A las 11:40, cuando la mayoría ya había sido evacuada, bajé solo. Las escaleras al subsuelo estaban ocultas tras un armario. El aire allí abajo era frío y húmedo. Las paredes tenían marcas antiguas, símbolos que no reconocí. No parecían administrativos. Parecían advertencias. Encontré una puerta de metal oxidado. Sin cerradura. Dentro, había cajas selladas, mapas dibujados a mano, informes con fechas anteriores a cualquier fundación conocida. Y en el centro, un cuaderno grueso, de tapas negras. Lo abrí. La primera página decía: si estás leyendo esto, la ciudad ya fue elegida. No tuve tiempo de leer más. Arriba, un estruendo sacudió el edificio. Luces rojas se encendieron. Pasos apresurados. Gritos. Cerré el cuaderno y lo guardé bajo mi abrigo. Cuando salí del edificio, la ciudad estaba prácticamente vacía. Quedaban menos de 10 personas. A lo lejos, vi cómo los últimos camiones se marchaban, llevándose a los últimos habitantes. Nadie miraba atrás. Yo sí lo hice. Porque en ese momento, juré ver algo moverse bajo el asfalto de la avenida principal. Como una ondulación lenta. Profunda. Antinatural. La ciudad había sido evacuada en 24 horas. Pero no por lo que estaba en la superficie. Sino por algo que despertaba debajo. La madrugada llegó sin que nadie durmiera. Las luces del centro de mando seguían encendidas cuando el reloj marcó las 4:17. El café se había acabado. Los rostros estaban tensos, pálidos, y el silencio era tan espeso que cualquier movimiento parecía un estallido. Afuera, la ciudad seguía en pie, ignorante de que su cuenta regresiva ya había comenzado. Fue entonces cuando llegó la orden definitiva. No por radio abierta. No por teléfono. No por ningún canal convencional. Un sobre gris fue dejado sobre la mesa central. Sin remitente. Sin sello postal. Solo una marca en tinta negra, protocolo de evacuación total que activar. El alcalde lo abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio durante casi un minuto. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Tenemos 24 horas, dijo. Exactamente 24. ¿24 para qué? Preguntó alguien. El alcalde tragó saliva. Para vaciar la ciudad. ¿Por una amenaza? No hay explicación. ¿Un desastre natural? No figura. ¿Un ataque? No se menciona. ¿Entonces por qué? El alcalde cerró el sobre. Porque la orden viene de arriba. Y porque incluye algo que nunca había visto antes. ¿Qué cosa? Una cláusula de silencio absoluto. Permanente. A las 5, el protocolo se puso en marcha. La ciudad despertó con un sonido que nadie había escuchado jamás, todas las sirenas al mismo tiempo. No era una alarma de incendio ni un simulacro. Era un llamado continuo, grave, que parecía atravesar los huesos. Las radios locales interrumpieron su programación. Atención. Este es un mensaje oficial. Por disposición de las autoridades, todos los habitantes deben prepararse para evacuar la ciudad de inmediato. Tendrán instrucciones detalladas en los próximos minutos. Mantengan la calma. Las palabras mantengan la calma resonaron como una burla. A las 5:20, patrullas comenzaron a recorrer las calles con altavoces. Evacuación obligatoria. Lleven solo lo esencial. No hagan preguntas. Sigan las instrucciones. Las personas salían de sus casas confundidas. En pijamas. Con niños en brazos. Con mochilas improvisadas. Con mascotas asustadas. ¿Qué pasa? ¿Es un escape de gas? ¿Un terremoto? ¿Un ataque? ¿Es una broma?
Nadie respondía. A las 6, llegaron los primeros camiones militares. No llevaban insignias visibles. A las 6:30, el cielo se llenó de helicópteros. No sobrevolaban. Vigilaban. Yo me encontraba en el archivo municipal cuando sonó mi teléfono. Tienes que venir ahora, dijo la voz al otro lado. Esto es real. Esto no es un simulacro. ¿Qué está pasando? Pregunté. Hubo un silencio largo. No lo sé, respondió. Y eso es lo que más miedo da. A las 7, la ciudad ya estaba dividida en sectores. Cada barrio tenía un punto de reunión. Cada punto, un tiempo límite. Cada límite, una advertencia. Quien no se presentara, sería asistido. Nadie explicó qué significaba eso. Las escuelas fueron evacuadas primero. Niños alineados, tomados de la mano, con profesores intentando no llorar. Los hospitales después. Camas rodando por calles que nunca habían visto ese tránsito. A las 8:45, se cortó el acceso a Internet. A las 9, las líneas telefónicas comenzaron a fallar. A las 9:12, alguien notó algo inquietante. Las cámaras de seguridad de la ciudad habían sido desactivadas. Todas. A la misma hora. ¿Quién dio esa orden? Pregunté. No figura, respondió el técnico. Simplemente, dejaron de grabar. A las 10:30, un rumor empezó a circular. Decían que no se trataba de un peligro que venía de afuera, sino de algo que ya estaba allí. A las 11:15, un grupo de vecinos se negó a evacuar. No nos vamos, gritaban. Tenemos derecho a saber. Un oficial intentó calmarlos. Es por su seguridad. ¿Seguridad contra qué? El oficial dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No puedo decirlo. Eso encendió el pánico. A las 12, la orden se volvió más dura. Quedan 12 horas. Los camiones salían llenos. Las calles empezaban a vaciarse. Ventanas abiertas. Puertas sin llave. Casas dejadas atrás como si la gente fuera a volver al día siguiente. Pero nadie dijo hasta luego. Solo rápido. A las 1:40, algo extraño ocurrió. En el extremo norte de la ciudad, los relojes se detuvieron. No todos. Solo los analógicos. A las 2, un ingeniero reportó una anomalía en la red eléctrica. No es un corte, dijo. Es como si la ciudad estuviera drenando energía. ¿Hacia dónde? No lo sé. A las 3:30, comenzaron las desapariciones. No muchas. No visibles. Pero reales. Personas que no llegaron a los puntos de reunión. Familias incompletas. Listas que no cerraban. Se fueron antes, decían algunos. Pero nadie los había visto salir. A las 4:10, un militar de alto rango entró al centro de mando. Traía otro sobre. Este era negro. A partir de ahora, dijo, nadie entra. Nadie sale. Y nadie pregunta. ¿Qué ocurre a las 5:17? Preguntó el alcalde. El militar lo miró fijo. No hay ocurre. Hay evitar. A las 5, el sol comenzó a descender y la ciudad parecía una maqueta abandonada. Calles vacías. Semáforos funcionando para nadie. Tiendas abiertas, luces encendidas, sin clientes. A las 6:30, una mujer fue detenida por intentar volver a su casa. Dejé a mi perro, suplicó. El soldado negó con la cabeza. No puede regresar. Es solo un minuto. No. Ella lloró. A las 7:45, se escuchó el primer estruendo lejano. No fue una explosión. Fue, profundo. Como si algo se moviera bajo tierra. ¿Terremoto? Preguntó alguien. No hay registro sísmico, respondieron. A las 8:30, los últimos buses salieron. Quedaron solo militares, funcionarios y unos pocos técnicos. Y la ciudad. Esperando. A las 10, el cielo se volvió extraño. No oscuro. No nublado. Distorsionado. Las estrellas parecían fuera de lugar. A las 11:59, el alcalde firmó el documento final. Ciudad oficialmente evacuada, leyó. Acceso restringido por tiempo indefinido. ¿Indefinido cuánto? Nadie respondió. A las 12, se cortó la energía. Toda. La ciudad quedó a oscuras. A las 2:17, alguien gritó desde una torre de vigilancia. Hay movimiento. ¿Dónde? En el centro. A las 3,
Los sensores marcaron una anomalía que no supieron describir. No era calor. No era radiación. No era sonido. Era presencia. A las 4:50, el militar del sobrenegro regresó. 15 minutos, dijo. ¿15 para qué? Para salir. ¿Y la ciudad? El militar miró por la ventana. La ciudad ya no importa. A las 5:16, todos subieron al último transporte. A las 5:17, exactamente. Algo ocurrió. Nadie lo vio. Pero todos lo sintieron. Un peso en el pecho. Un zumbido en la cabeza. Una certeza imposible de explicar. Y luego, nada. La ciudad quedó atrás. Vacía. Borrada. Y oficialmente, nunca existió. Pero yo sabía una cosa. Aquello no había sido una evacuación. Había sido una huida. La base improvisada en las afueras de la ciudad evacuada no figuraba en ningún mapa. No tenía nombre oficial, ni señalización, ni registro civil. Era un conjunto de edificios bajos, de concreto gris, rodeados por una cerca metálica oxidada y torres de vigilancia vacías. Aún así, alguien había estado allí después de la evacuación. Eso era innegable. Llegué al lugar al amanecer, aprovechando la neblina espesa que cubría la llanura. El aire estaba cargado de un olor metálico, como si la tierra misma hubiera sido quemada desde dentro. Cada paso que daba me producía una sensación incómoda, como si estuviera caminando sobre un terreno que no quería ser pisado otra vez. En el centro del complejo encontré lo que buscaba, el edificio administrativo. Las puertas estaban forzadas, pero no por saqueadores. Los cortes eran limpios, precisos, hechos con herramientas profesionales. Dentro, los pasillos estaban intactos. No había señales de caos ni de abandono apresurado. Solo orden. Demasiado orden. Las oficinas conservaban escritorios alineados, sillas colocadas con cuidado, archivadores cerrados. Sobre uno de los escritorios, una taza de café petrificada por el tiempo. En otro, un calendario abierto exactamente en la fecha de la evacuación. 24 horas. Ese era el tiempo que había tenido toda una ciudad para desaparecer. Me dirigí al archivo central. La puerta estaba cerrada con un sistema de seguridad antiguo, pero sorprendentemente activo. Alguien había mantenido energía allí durante años. Forcé el acceso con un generador portátil. Tras varios intentos, la cerradura cedió con un chasquido seco. Dentro, el aire era aún más pesado. Estanterías metálicas llenaban la sala de pared a pared. Carpetas negras, grises y rojas. Todas etiquetadas con códigos alfanuméricos, fechas y una palabra que se repetía una y otra vez. Evento. Tomé la primera carpeta que encontré. Evento /fase 1 contención civil. El documento inicial era una orden firmada por una autoridad que no aparecía en ningún registro público. No había nombre completo, solo un cargo, Coordinador de Seguridad Nacional Extraordinaria. La orden era clara y brutal. La población deberá ser evacuada en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas. No se proporcionará información pública adicional. Se autoriza el uso de engaño estratégico para garantizar cooperación. Cualquier resistencia será neutralizada. Neutralizada. Seguí leyendo. El documento detallaba rutas de salida, horarios escalonados, uso de transporte militar camuflado como ayuda humanitaria. Incluso incluía guiones de lo que los oficiales debían decir a los ciudadanos. Es por su seguridad. Es temporal. Podrán regresar pronto. Mentiras perfectamente diseñadas. Abrí otra carpeta. Evento /fase 2 /aislamiento total. Esta fase comenzaba exactamente 26 horas después del inicio de la evacuación. Se procederá al cierre completo del perímetro. Se prohíbe el ingreso de civiles, prensa y autoridades locales. El área será declarada zona muerta administrativa. Zona muerta. No zona de riesgo. No zona restringida. Zona muerta. El tercer archivo me heló la sangre. Evento /fase 3 interacción. No decía control. No decía contención. Decía interacción. El documento estaba parcialmente censurado, pero lo suficiente quedaba visible como para entender la gravedad. La manifestación no responde a protocolos conocidos. No presenta comportamiento biológico tradicional. La estructura no es sólida ni energética en términos convencionales. Reacciona a la presencia humana. Leí esa frase varias veces.
Reacciona a la presencia humana. Había diagramas. Dibujos técnicos. Representaciones de ondas concéntricas emanando desde un punto central bajo la ciudad. No era un objeto. No era una criatura. Era algo, extendido. Difuso. Como si la ciudad hubiera sido construida, sin saberlo, sobre una interfase. Pasé la página. La exposición prolongada genera efectos psicológicos progresivos. Desorientación temporal. Sueños compartidos. Conducta imitativa. Sensación de llamado. Cerré la carpeta lentamente. Eso explicaba demasiadas cosas. Los testimonios contradictorios. Las personas que afirmaban haber sentido que la ciudad estaba viva. Las desapariciones previas a la evacuación. Encontré una última carpeta, sellada con una franja roja. Evento / fase final / borrado. Esta no tenía censura. Quizás porque nadie pensó que alguien la leería. Tras la evacuación completa, se procederá a eliminar toda referencia administrativa, cartográfica y digital del asentamiento. Registros civiles. Archivos de propiedad. Historial médico. Datos escolares. Fotografías aéreas. El objetivo es negar la existencia del lugar a nivel institucional y social. Negar la existencia. No cerrar la ciudad. No proteger al público. Borrarla. Al final del documento, una nota escrita a mano, distinta al resto del texto mecanografiado. Si fallamos, no habrá evacuación la próxima vez. Solo silencio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La próxima vez. Escuché un ruido afuera. Apagué la linterna y me quedé inmóvil. Pasos. Lentos. Medidos. No eran animales. No eran curiosos. Eran personas que sabían exactamente dónde estaban. Me escondí entre las estanterías mientras la puerta principal se abría con facilidad, como si alguien tuviera la llave. Dos sombras entraron al archivo. Aquí no debería quedar nada, dijo una voz grave. Nunca queda todo limpio, respondió la otra. Siempre hay alguien que quiere recordar. Se detuvieron a pocos metros de mí. ¿Crees que alguien pueda reconstruirlo? No importa. Aunque lo hagan, nadie les creerá. Una ciudad evacuada en 24 horas suena a conspiración. A delirio. Uno de ellos rió suavemente. Además, si vuelven a acercarse, ya sabemos qué hacer. Los pasos se alejaron. Esperé varios minutos antes de moverme. Cuando salí del edificio, el sol ya estaba alto. La neblina se había disipado, dejando a la vista la ciudad a lo lejos. Vacía. Silenciosa. Perfectamente intacta. Como si estuviera esperando. Esa noche, al revisar las copias de los documentos, noté algo que había pasado por alto. Todas las fases tenían fechas. Todas. Excepto una. Evento / fase posterior. Sin descripción. Sin firma. Sin detalles. Solo una línea. Inicio estimado, cuando la ciudad vuelva a llenarse. Ahí comprendí la verdad completa. La evacuación no había sido para proteger a las personas. Había sido para proteger al resto del mundo. La ciudad ya no parecía una ciudad. Desde la colina donde me había detenido a recuperar el aliento, el paisaje era el de un escenario abandonado a mitad de una obra. Calles intactas, farolas encendidas, semáforos cambiando de color para nadie. No había humo, no había fuego, no había señales de destrucción. Y sin embargo, todo estaba muerto. El silencio era tan absoluto que dolía. Descendí con cautela, sintiendo como cada paso resonaba más de lo que debería. Mi respiración me parecía obscenamente ruidosa. Tenía la sensación constante de estar profanando algo, como si la ciudad no quisiera ser observada, como si prefiriera seguir olvidada. El primer barrio al que llegué era residencial. Casas de 2 pisos, jardines cuidados, juguetes tirados en el césped. Una bicicleta infantil estaba caída en la acera, oxidándose lentamente bajo el sol. Me acerqué y noté que la cadena aún tenía grasa fresca. No había pasado tanto tiempo. Entré en la primera casa con la puerta abierta. El interior estaba intacto. Demasiado intacto. En la cocina, una olla seguía sobre la estufa. Dentro, un guiso seco, pegado al fondo, como si alguien lo hubiera dejado hirviendo y nunca hubiera vuelto. En la mesa, 3 platos servidos. Cubiertos a medio usar. Un vaso de leche derramado que había dejado una mancha blanca endurecida. Subí al segundo piso. En un dormitorio infantil, la cama estaba deshecha.
Un peluche caído en el suelo miraba hacia la puerta con ojos de botón. En la pared, dibujos pegados con cinta, una familia, un sol, una casa, y un helicóptero negro pintado encima de todo. Sentí un escalofrío. Salí de esa casa con la sensación de que había interrumpido algo que no debía. En la siguiente calle, el patrón se repetía. Tiendas abiertas, cajas registradoras cerradas, mercancía en los estantes. En una farmacia, encontré recetas sobre el mostrador con fechas del día anterior a la evacuación. En un banco, papeles desparramados como si alguien hubiera salido corriendo, pero sin señales de pánico. No había caos. Había prisa controlada. Eso era lo más perturbador. Llegué a la plaza central poco antes del mediodía. Una fuente seguía funcionando, el agua cayendo en un ciclo eterno que nadie veía. En el centro, una estatua conmemorativa, la fundación de la ciudad, una fecha tallada, y un lema grabado en piedra. Aquí comenzamos de nuevo. Me senté en un banco, agotado, tratando de ordenar lo que veía. Según los documentos, la evacuación había sido total. Ordenada. Ejecutada en menos de 24 horas. Miles de personas reubicadas en silencio. Sin conferencias de prensa. Sin registros públicos. Y ahora entendía por qué. No se habían ido huyendo. Habían obedecido. Un ruido metálico me hizo levantar la cabeza de golpe. No era fuerte. Apenas un golpe seco, distante, como una puerta que se cierra con el viento. Me puse de pie, el pulso acelerado. ¿Hola? Llamé, sabiendo lo absurdo que sonaba. Nadie respondió. Pero el silencio ya no era el mismo. Había algo, denso. Avancé hacia el edificio del ayuntamiento. Era el más grande de la plaza, una estructura de concreto gris con ventanas altas. La puerta principal estaba cerrada, pero una lateral estaba entreabierta. Dentro, el aire era frío y olía a papel viejo. Recorrí oficinas vacías, escritorios con fotografías familiares aún enmarcadas, tazas de café olvidadas. En una pared encontré un calendario con un día marcado en rojo. Evacuación, 6 HRS. Nada más. Sin explicación. Sin firma. En el último piso encontré lo que no debería haber encontrado. Una sala sellada. La puerta tenía 2 cerraduras y un aviso descolorido. Archivo temporal, acceso restringido. Forcé la cerradura con una barra que encontré en un depósito cercano. El metal cedió con un crujido seco que me heló la sangre. Dentro, el cuarto estaba lleno de cajas metálicas numeradas. Grabadoras de cinta. Carpetas selladas. Mapas marcados con símbolos que no reconocí de inmediato. Encendí una linterna. En una de las mesas había una grabadora portátil, vieja, de las que usaban los funcionarios en los años 70. Tenía una etiqueta amarilla pegada. Reunión final, transcripción de seguridad. Tragué saliva y presioné play. Al principio, solo estática. Luego, voces. ¿No tenemos más tiempo? Los sensores volvieron a activarse anoche. La frecuencia es la misma que en el incidente inicial. ¿No podemos permitir otro evento? Reconocí el tono. No era histeria. Era miedo contenido. ¿Confirmamos evacuación total? Sí. Sin excepciones. ¿Y la prensa? No habrá prensa. Hubo un silencio largo. ¿Y si alguien se niega? Entonces no entenderá lo que está en riesgo. La grabación terminó con un golpe seco. Me quedé inmóvil, sintiendo como el peso de esas palabras me caía encima. Otro evento. La frecuencia. Los sensores. No hablaban de una guerra. Ni de un desastre natural. Hablaban de algo recurrente. Encontré un mapa desplegado en una de las mesas. La ciudad estaba marcada con círculos concéntricos, como ondas. En el centro, un punto negro. Justo debajo del hospital. Mi estómago se contrajo. Salí del ayuntamiento con la sensación de que ya no estaba solo. El cielo comenzaba a nublarse, y una brisa fría recorría las calles vacías, haciendo que algunas puertas golpearan suavemente. Me dirigí al hospital. Era un edificio grande, de 5 pisos, con la fachada cubierta de polvo. La entrada principal estaba sellada con cintas viejas y avisos de área cerrada. Forcé una puerta lateral. Dentro, el olor era diferente. No a abandono, sino a algo estancado. Como aire que no se renueva desde hace mucho tiempo. Los pasillos estaban limpios. Camas alineadas. Equipos desconectados. En la sala de urgencias,
un monitor seguía encendido, mostrando una línea plana infinita. En el sótano encontré el ascensor de servicio. No funcionaba. Bajé por las escaleras. El nivel subterráneo no figuraba en los planos públicos. Las paredes eran más gruesas. El aire más frío. Las luces de emergencia aún parpadeaban, alimentadas por algún generador que nadie había apagado. Y entonces lo vi. Una puerta de acero, sellada con soldadura. Encima, un símbolo pintado a mano, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. El mismo símbolo que había visto en los documentos militares. Apoyé la mano en el metal. Estaba tibio. Retiré la mano de inmediato. No podía ser. Golpeé la puerta suavemente. Solo por confirmar. El sonido fue amortiguado. Como si algo al otro lado absorbiera el impacto. Retrocedí, el corazón desbocado. En ese momento, escuché un sonido que no esperaba oír jamás en una ciudad evacuada. Un susurro. No venía de la puerta. Venía de los conductos de ventilación. No eran palabras claras. Era un murmullo colectivo, bajo, constante, como muchas voces superpuestas intentando decir algo que no alcanzaba a entender. Salí corriendo. Subí las escaleras de 2 en 2, sin mirar atrás. Cuando volví a la superficie, el cielo estaba cubierto por completo y la luz tenía un tono gris enfermizo. La ciudad seguía vacía. Pero ya no parecía inofensiva. Entendí entonces la verdadera razón por la que había sido borrada de los registros. No se trataba de ocultar una evacuación. Se trataba de enterrar algo que no se había ido. Algo que seguía ahí abajo. Esperando. Y supe, con una certeza aterradora, que el tiempo se estaba acabando. Porque la ciudad había sido evacuada en 24 horas, pero lo que despertaron debajo de ella no había sido evacuado jamás. La mañana llegó sin sol. Un cielo blanco, sin profundidad, cubría la ciudad evacuada como una sábana quirúrgica. No había pájaros, ni viento, ni el más mínimo sonido urbano. Solo ese silencio artificial que no pertenece a los lugares vivos, sino a los que han sido vaciados a la fuerza. Caminé solo por la avenida principal, siguiendo las marcas pintadas en el asfalto, flechas rojas, códigos alfanuméricos, números tachados. Todo indicaba prisa. Una huida planificada, pero ejecutada contra el tiempo. 24 horas. Eso fue todo lo que tuvieron. Las tiendas seguían abastecidas. Maniquíes vestidos detrás de vidrieras cubiertas de polvo. Un semáforo aún parpadeaba en amarillo, alimentado por algún generador que nadie se había molestado en apagar. En una parada de autobús, un cartel anunciaba un evento cultural fechado, para el día siguiente a la evacuación. Nada había sido saqueado. Nada había sido destruido. La ciudad no murió. Fue interrumpida. Entré al edificio municipal por una puerta lateral forzada. Dentro, los pasillos olían a papel viejo y metal húmedo. Archivadores abiertos. Cajones vacíos. Pero no vacíos por abandono, vacíos por selección. Alguien había decidido exactamente que debía desaparecer. En el sótano encontré lo que buscaba. Una sala sellada con una puerta blindada, marcada con un símbolo que ya había visto antes en documentos clasificados, un círculo incompleto atravesado por una línea vertical. No había nombre. No había advertencias. Solo un lector magnético inutilizado. Forcé la cerradura con herramientas que no debería haber tenido. Cuando la puerta cedió, una corriente de aire frío salió desde el interior, como un suspiro contenido durante décadas. La sala estaba intacta. Mapas geológicos cubrían las paredes. Diagramas de ondas. Registros sísmicos que no correspondían a ningún terremoto conocido. Fotografías aéreas de la ciudad, y bajo ellas, imágenes térmicas mostrando algo debajo. No una falla. No una cueva. Una forma. Grande. Simétrica. Imposible. En el centro de la sala, una mesa con una grabadora analógica y un sobresellado. El nombre escrito a mano me hizo detener la respiración. Testimonio final, solo para archivo muerto. Presioné play. La voz que emergió era la del ingeniero jefe del proyecto. Lo reconocí por entrevistas antiguas, previas a su retiro por motivos de salud. Si alguien escucha esto, entonces fallamos. La ciudad no fue evacuada por guerra, ni por contaminación, ni por desastre natural. Fue evacuada porque despertó. La grabación crujió, como si la cinta misma dudara en continuar. Durante años construimos sobre ella sin saberlo.
Creímos que era una anomalía geológica. Una estructura mineral desconocida. Pero empezó a responder. A nuestras máquinas. A nuestras perforaciones. A nuestras transmisiones. Imágenes mentales se formaban solas mientras escuchaba. Emitía pulsos. No sonidos, instrucciones. Algunos de nosotros empezamos a soñar con la ciudad antes de que existiera. Otros dejaron de dormir. Cuando comprendimos que no estaba muerta, ya era tarde. Hice una pausa. El aire se sentía más denso. Como si la sala escuchara conmigo. La voz continuó, más baja. La evacuación fue una mentira. No para proteger a la población, sino para proteger al resto del país. Porque si permanecíamos, si seguíamos alimentándola con actividad humana, ella aprendería. Un golpe seco resonó en la grabación. Gritos lejanos. Órdenes militares. Sellamos todo. Enterramos los registros. Borramos el nombre de la ciudad. Pero no se puede borrar lo que ya sabe que existes. La cinta terminó con una frase apenas audible. ¿Nunca fue una ciudad sobre algo? Fue un experimento dentro de algo. El silencio volvió a caer. Salí del edificio con la sensación de que el suelo bajo mis pies ya no era confiable. Cada paso resonaba distinto. Como si caminara sobre un pecho gigantesco, conteniendo la respiración. Al caer la tarde, noté el primer cambio. Las luces que no deberían funcionar, se encendieron. Una a una. No todas. Solo las suficientes para dibujar un patrón visto desde el aire. Calles completas iluminadas formando líneas curvas. Intersecciones brillando como nodos. Un circuito. La ciudad no estaba abandonada. Estaba en espera. Mi radio comenzó a emitir estática. Luego, una señal clara. ¿Hay alguien ahí? Preguntó una voz que no reconocí. Respondí por instinto. Sí. Estoy dentro de la zona evacuada. Silencio. Luego. Entonces todavía no es tarde. ¿Tarde para qué? La respuesta demoró demasiado. Para volver a evacuar. El suelo vibró. No como un sismo. Como un ajuste. Las luces parpadearon al unísono. Los edificios emitieron un crujido bajo, profundo. Algo se movía debajo, no ascendiendo, no emergiendo. Reacomodándose. Comprendí entonces la verdad final. La ciudad no fue evacuada porque estaba en peligro. Fue evacuada porque había cumplido su función. Había enseñado lo suficiente. Corrí. No hacia la salida, ya no importaba, sino hacia el punto más alto. Necesitaba ver el patrón completo. Cuando llegué, la vista me heló la sangre. Desde arriba, la ciudad brillaba como un diagrama vivo. Y en el centro, el círculo incompleto. El mismo símbolo. La misma marca. Mi radio se encendió una última vez. Si estás viendo esto, dijo la voz, por favor, no intentes advertir a nadie. Ellos no evacuarán a tiempo. La transmisión se cortó. El suelo se aquietó. Las luces se apagaron. La ciudad volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era expectante. Días después, los registros oficiales dirían que no encontré nada relevante. Que la evacuación fue preventiva. Que la ciudad jamás existió bajo ese nombre. Yo entregué copias. Escondí otras. Porque ahora sé la verdad. Algunas ciudades no son abandonadas. Son desactivadas. Y si alguna vez vuelven a encenderse, significará que ya es demasiado tarde para irse.